Bueno, y como anunciábamos al inicio de tribuna, nos toca hablar del caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay. Estamos hablando de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y conforme a lo dispuesto por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Corte IDH, se pone a conocimiento de la ciudadanía las diversas medidas de reparación como garantías de no repetición del Estado paraguayo en el caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay establecidas por la Corte IDH. Justamente vamos a compartir la lectura de las sentencias que se registraba en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. En la sentencia del caso Leguizamón Sabán y otros versus Paraguay, la Corte Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Estado de Paraguay es responsable por el homicidio del periodista Santiago Leguizamón Sabán y, en consecuencia, por la violación de sus derechos a la vida y a la libertad de pensamiento y expresión en sus facetas individual y colectiva. Además, declaró responsable al Estado por la violación de los derechos a las garantías judiciales, protección judicial e integridad personal de la esposa, hija e hijos del señor Leguizamón Sabán. El Estado reconoció su responsabilidad internacional en este caso. La Corte valoró dicha postura por constituir una contribución positiva al desarrollo del proceso, a la vigencia de los principios que inspiran la Convención y a la satisfacción de las necesidades de reparación de las víctimas. Además, valoró que implicó la renuncia del Estado a la limitación temporal al ejercicio de su competencia y el reconocimiento, en el proceso ante la jurisdicción interamericana, de la calidad de víctima del señor Leguizamón Sabán. Santiago Leguizamón Sabán era un periodista con una amplia trayectoria en Paraguay. Debido al ejercicio de su labor, recibió amenazas en distintas oportunidades, las cuales se consumaron el 26 de abril de 1991, cuando fue asesinado en Pedro Juan Caballero, cerca de la frontera con Brasil. El mismo día del homicidio se inició una investigación de oficio. Sin embargo, los hechos relacionados a su muerte permanecen en impunidad. En la sentencia, la Corte encontró que el Estado conocía la situación de riesgo en que se encontraba el señor Leguizamón Sabán y no adoptó las medidas necesarias para evitar que se consumara. Además, la Corte concluyó que su homicidio afectó, por una parte, su derecho a la libertad de expresión en su dimensión individual y, por otra, tuvo un efecto amedrentador o disuasorio en sus colegas periodistas e impactó el derecho de la sociedad paraguaya a estar informada, afectando de este modo el derecho a la libertad de expresión en su dimensión colectiva. La Corte en su sentencia indicó que, dado que el señor Leguizamón Sabán cubría noticias de gran interés público, referidas, entre otras, a la situación de las autoridades y empresarios en temas relacionados con ambiente, corrupción, narcotráfico, delincuencia y violencia en la zona fronteriza, el impacto en el derecho de la sociedad paraguaya a ser informada fue particularmente grave. En este sentido, recordó que la libertad de expresión, especialmente en asuntos de interés público, es piedra angular de las sociedades democráticas. Sin ella se debilita el sistema democrático, se quebrantan el pluralismo y la tolerancia, los mecanismos de control y la denuncia ciudadana pueden volverse inoperantes y, en definitiva, se crea un campo fértil para regímenes autoritarios. La Corte también sostuvo que una adecuada lucha contra la corrupción exige transparencia en el ejercicio del poder y que, en ello, el rol de la prensa es fundamental para informar a la ciudadanía acerca del grado en que los poderes constituidos cumplen con la legalidad. De modo que la prensa cumple una función social relevante en la formación de la opinión pública y su protección, en tanto guardiana del interés general, no es solo un asunto de relevancia pública, sino una cuestión de supervivencia del sistema democrático. La sentencia concluyó además que Paraguay no impulsó en un plazo razonable la investigación y juzgamiento de los eventuales responsables del homicidio. Se llevó a cabo la investigación con debida diligencia, quedando de este modo el caso del señor Leguizamón Sabán en impunidad. Por último, estableció que el Estado es responsable por la violación del derecho a la integridad personal de la esposa e hijos del señor Leguizamón Sabán. En razón de las violaciones declaradas en la sentencia, la Corte ordenó diversas medidas de reparación. A. Crear un grupo de trabajo que establezca las circunstancias del homicidio del señor Leguizamón Sabán. B. Realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad internacional. C. Instalar el Premio Nacional para Periodistas Santiago Leguizamón. Y D. Adoptar las medidas necesarias para la preservación de los lugares destinados a honrar la memoria del señor Leguizamón Sabán.
Como garantías de no repetición, el Estado deberá adoptar las medidas adecuadas para fortalecer el trabajo de la Mesa para la Seguridad de Periodistas de Paraguay y crear, en el marco de la Mesa, un fondo destinado a la financiación de programas dirigidos a la prevención, protección y asistencia a periodistas víctimas de violencia, así como impulsar la aprobación de un proyecto de ley sobre la libertad de expresión, protección a los periodistas, trabajadores de prensa y defensores de derechos humanos. Además, el Estado deberá pagar las indemnizaciones compensatorias por daño material e inmaterial, así como las costas y gastos. Bueno, ahí veíamos entonces la lectura de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Leguizamón, Sabán y otros sobre la reparación. Importante, Gloria, hacer siempre la lectura de esto porque son parte de las sentencias. En los acuerdos, justamente, una de las responsabilidades del Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación, MITIC, es la lectura, la publicación de estas sentencias. Y sobre todo dar también como fin de qué es lo que pasó, ¿no? Porque en este caso es muy emblemático el de Santiago Leguizamón y que se dé también este tipo de sentencias y que se las publique desde el Estado también tiene un valor, ¿no? Justamente, y para eso hoy está vigente lo que es el CICSI, ¿verdad? Que es la Comisión de Seguimiento de las Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde nos toca estar y nos toca acompañar con muchísimo compromiso para ir cerrando estos casos pendientes, en este caso el cierre del caso Leguizamón con las publicaciones pertinentes. Y justamente a propósito del caso Leguizamón y otros, como también los varios casos, recordar que el Ministerio de Tecnología de Información y Comunicación, MITIC, cuenta con un apartado en la página web, Sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se pueden encontrar todos estos casos, estas grabaciones, para las personas que también quieran seguir, ver y acompañar.